Bueno, las operaciones con vectores tienen dos repercusiones directas sobre lo que conocemos de los vectores y el plano. La primera es lo que se llaman las componentes en una base de un cierto vector. Mirad, cualquier vector, ponemos otra vez el vector v, por ejemplo el vector 3, 4, ¿vale? Uno de los que hemos usado, el 3, 4. El vector 3, 4, si os fijáis que es este, perdonad, es este de aquí, ese vector que es el 3, 4, vector v, se puede expresar como suma y multiplicación de dos vectores muy importantes que existen, que son los que se llaman vectores de la base canónica. Mirad, este vector de aquí es un vector muy sencillito que se llama el vector i, que es el vector que tiene 1 de componente x y 0 de componente y. Mientras que este otro vector es un vector muy sencillito que tiene 0 de componente x y 1 de componente y. Este es el vector que se llama j. Bueno, pues si yo multiplico el vector i por 3, lo que va a ocurrir es que me va a salir este vector de aquí. Y si yo multiplico el vector, este sería el 3i, ¿vale? El vector 3i sería este. Ya sabéis que cuando multiplico un número, el vector por un número, lo que hace es elongarse. Si multiplico este vector por 4, se elonga hasta llegar al 4. Sería el vector 4j. ¿Vale? Si yo sumo el vector 3i más el vector 4j, ¿qué va a pasar? Por lo que hemos explicado, si yo lanzo paralelas, o si queréis pongo una al lado del otro, lo que se me forma es el vector v. Cuando yo sumo 3 veces i más 4 veces j, llego al vector v. Bueno, pues eso es lo que se llama las coordenadas de un vector en una cierta base, que es que el vector v se puede expresar como 3 veces el vector i más 4 veces el vector j. I y j son lo que se llaman vectores de base. Vectores de base. Cuando veáis matemáticas un poco más avanzadas, veréis que bases hay muchas. Esta es la más sencilla, por así decirse, pues se llama base canónica. Entonces, una nueva forma de expresar los vectores, en vez de escribirlo en forma de par ordenado, es escribirlo con los vectores en función de los vectores de la base canónica. 3i más 4j es el mismo vector que el 3, 4. ¿Vale? Eso es una primera aplicación que tiene la suma de vectores. El poder escribir un vector como suma de vectores de la base canónica. Vamos a ver ahora una aplicación que tiene la resta de vectores. Fijaos, nos va a valer para escribir las coordenadas de un vector definido por dos puntos. Imaginaos que yo tengo dos puntos A y B del plano. El punto A es el punto 3, menos 3, 1, perdón, y el punto B es el 2, 4. Y yo quiero calcular el vector AB, este vector de aquí. Me gustaría saber cómo escribir ese vector AB. Recordad que lo que quiero decir con saber cuál es el vector AB es decir cuánto mide de ancho y cuánto mide de alto, es decir, sus componentes, la componente X y la componente Y. Bueno, pues para saberlo vamos a utilizar una de las propiedades que vimos en la resta, y es que gráficamente el vector que une dos puntos no es más que la resta de dos vectores, este de aquí con este de aquí. ¿Qué vectores son esos? Pues este de aquí es el vector OB, ¿no? Parte del origen O y llega hasta B. Y este de aquí es el vector OA, ¿verdad? Si os fijáis entonces, el vector AB se puede escribir como quiero AB, que va hacia B, la cabeza está en B, tengo que escribir primero el vector OB. Es OB menos OA. Si yo resto esos dos vectores, lo que me va a salir es el vector AB. Vale, y ahora me falta por saber cuál es el vector OB. El vector OB, si os fijáis, es un vector que tiene de origen el origen de coordenadas y de extremo el punto B. Luego esto, la componente X del OB, es exactamente igual que la componente X del punto B, esta de aquí, que en este caso es 2. El vector OB de componente X tiene 2. Vamos a ponerlo ya.
Y de componente y, si os fijáis, ¿qué componente y tiene el vector OB? Pues la misma que el punto B, 4. Vamos a ponerlo en 4. Lo mismo ocurre con el vector OA. El vector OA apunta hacia A y por tanto comparte con el punto A las coordenadas. Tiene el mismo ancho y el mismo alto, por así decir. La misma componente X y la misma componente Y que el punto A. Estos son lo que se llaman, vamos a ponerlo porque es importante el concepto, estos son los que se llaman vectores de posición. El OA y el OB son vectores de posición. Cualquier vector que apunte a un punto y que lo defina, que funcione casi como un señalador, por así decir, de puntos, es lo que se llama un vector de posición. Son vectores fijos, porque tienen que ir aplicados desde el origen de coordenadas para señalar bien, para saber desde dónde estamos señalando. Bueno, pues ahora que ya sabemos lo que son los vectores de posición, si yo resto dos vectores de posición de dos puntos cualesquiera, lo que estoy es calculando el vector que los une. Me ha permitido los vectores calcular, o sea, pasar de puntos sueltos del espacio a calcular vectores, líneas que los unen, ¿vale? Si yo hago esa resta, que es lo que me falta por hacer, pues es 2 menos menos 3, es 2 más 3, que son 5. Y 4 menos 1 son 3. Quiere decir que ese vector, que es el 2, 4 menos, a ver, lo he puesto bien, 2 más 3, 5, sí, y 3, vale. Tiene coordenadas 5, fijaos, 5 de ancho, este vector, que es con el que estoy calculando, tiene 5 de ancho, 1, 2, 3, 4 y 5 de ancho y 3 de alto. 1, 2, perdón, bueno, partiendo de aquí sería 1, 2 y 3, o sea que está bien. Es 5 de ancho, 3 de alto, ¿vale? 5 de ancho, 3 de alto, son las componentes de ese vector. Bueno, pues como veis, hemos podido utilizar la resta de vectores para el cálculo de vectores que unen dos puntos cualesquiera del espacio. Moraleja, cuando quiero calcular un vector que une dos puntos, basta con restar las coordenadas de esos puntos, porque en el fondo estoy restando las coordenadas de sus vectores de posición. ¿De acuerdo? Bueno, con esto termina un poco la introducción a la geometría analítica. Desde aquí vamos a saltar ya a las rectas.